Y son muchos los problemas que hacen a nuestro día a día: inflación, inseguridad y en fin, la mayoría que consume noticias en los diferentes medios de comunicación y sobre todo lo que sufrimos, la realidad del día a día. Somos conscientes de los problemas económicos y de todas las cuestiones que faltan desde quienes tienen la responsabilidad de manejar las riendas del país, de la economía, de la política, pero comenzamos haciendo la introducción de que este año se van a estar cumpliendo 40 años de democracia conquistada por nuestro país y por nuestra sociedad, y uno de los puntos que en esta división de poderes en la que consiste la democracia es estas asimetrías que tiene que existir entre, o no tiene que existir, mejor dicho, entre los diferentes poderes del Estado, ya sea el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Vivimos tiempos hoy por hoy en Argentina donde la guerra judicial, el lawfare que se llama, tiene diferentes frentes. Esta guerra tiene como propósito tal vez que una determinada casta judicial, una familia judicial que no son electos democráticamente, que no son electos o elegidos en las urnas, sino que son puestos que se ponen a dedo o que son hereditarios de familia. Con esto de poner puestos a dedo me refiero a que hoy por hoy nuestra Corte Suprema tiene dos integrantes que fueron puestos por el expresidente Mauricio Macri de forma arbitraria y por un decreto de necesidad y urgencia, violando nuestra Constitución Nacional cuando dice que estos magistrados deben pasar por el aval del Congreso de la Nación a través de los representantes del pueblo, diputados y senadores, quienes son los encargados de votar los pliegos de estos jueces para llegar a la máxima investidura judicial como lo es la Corte Suprema de Justicia. Tanto el juez Rosati como Carlos Rosenkrantz, Rosati, un hombre venido de la provincia de Santa Fe, que fue intendente, que pasó de ser ministro del menemismo a ser ministro del kirchnerismo, a ser hoy el máximo referente del macrismo, si se quiere, votándole todas las leyes que propone esta fuerza política en el país. Y también, bueno, hoy por hoy cuestionado porque su vocero principal, Sergio Robles, el vocero de Rosati, tuvo algunos audios, algunos chats que fueron filtrados de manera ilegal seguramente, porque no creo que algún juez se anime a pincharle un teléfono a un juez de la corte o a su vocero. Lo cierto es que se intentó decir que eran chats apócrifos, que eran truchos, pero lo cierto es que los audios, las voces y las personas que hay detrás de esas voces efectivamente son tanto el Sergio Robles, el vocero de Rosati, y Marcelo D'Alessandro, el ministro de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires, fuerza política comandada por el PRO en esa jurisprudencia nacional. Se logró apreciar cómo desde el vocero de Rosati se le daban indicaciones de qué es lo que tenían que hacer en el Consejo de la Magistratura y también de lo que iba a suceder con un reclamo hecho por las provincias acerca de la coparticipación federal de los diferentes recursos que el Estado recibe de todas las provincias y también de la ciudad de Buenos Aires. Como iba a fallar la Corte Suprema, es por eso que por estos hechos y por otros más,
la Corte Suprema de Justicia de nuestro país está siendo sometida a un juicio político, que no es lo mismo que un juicio penal, es decir, que los jueces de la Corte Suprema, en el caso de ser considerados culpables de las diferentes acusaciones que se están virtiendo sobre ellos, como el prevaricato, como el incumplimiento de los deberes de funcionario público y otros también delitos, no van a ir presos, sino lo que va a pasar es que no van a tener la posibilidad de cobrar sus jubilaciones. Alguna vez, cuando Néstor Kirchner asumió la presidencia, ahí también dijo que iba a hacer un juicio político a la Corte Automática, a la Corte Menemista. Bueno, varios jueces, sabiendo que tenían más de un muertito en el placar, decidieron renunciar, irse entre gallos y medianoches y seguir cobrando la jubilación de por vida, que es bastante onerosa, es seguramente. En estos casos estamos hablando de una jubilación de 3 millones de pesos, así que usted imagínese lo importante que es esta jubilación y sobre todo lo importante que es que este juicio político se abra en esta instancia y sobre todo para saldar una deuda democrática, que es poder justamente no solo democratizar la justicia, sino llevar transparencia y que no sucedan este tipo de cosas de que venga un presidente y ponga por decreto a 2 jueces que finalmente terminan fallando siempre para una misma fuerza política. Rosati, el presidente de la Corte Suprema, que se autovotó para ser de entre los 4 integrantes de la Corte Suprema el presidente, sí, se autovotó, hubo 2 votos y uno de esos 2 votos fue uno propio. Bueno, hoy por hoy es el presidente de la Corte Suprema. Y no solo que es el presidente de la Corte Suprema, sino que sacó desde los más hondos cajones de nuestra democracia una ley que decía que él, ya vetada por el Congreso, que él debía también ser el presidente del Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura es un órgano que se encarga de enjuiciar a los jueces y fiscales por mal desempeño. O sea que el mismo juez de la Corte Suprema es el mismo juez que tendría que autojuzgarse o juzgar a sus pares que están siendo denunciados. La verdad que una suma de irregularidades y despropósitos que hacen a esta relación de fuerzas entre los diferentes poderes del Estado ha llevado a que el Frente de Todos, junto con otras fuerzas políticas, inicie un juicio político que primero se abrió en comisiones y que finalmente consiguió la semana pasada en una votación de 16-15 para que finalmente este juicio político comience. Así que tengo para compartir con vos algunos videos, también algunas voces y algunas caras, algunas personas representantes de aquí de nuestra provincia, como es Carolina Gayart, quien es ella diputada por el Frente de Todos, que es una de las fuerzas políticas que está llevando adelante este juicio político, y Carolina Gayart justamente es la presidenta de la Comisión de Juicio Político. Así que una breve introducción, algunas voces. Hola, muy buenos días. ¿Te acuerdas de la explosión? Como presidenta de esta comisión, voy a garantizar que esta comisión se ajuste en su funcionamiento a lo que establece la Constitución Nacional, a lo que establece el reglamento de esta Cámara y el reglamento interno específico de esta comisión. El juicio político no es un juicio penal. Nosotros, como Cámara de Diputados, como presidenta de esta comisión, voy a garantizar que esta comisión se ajuste en su funcionamiento a lo que establece la Constitución Nacional, a lo que establece el reglamento de esta Cámara y el reglamento interno específico de esta comisión. El juicio político no es un juicio penal.
nosotros como Cámara de Diputados no tenemos facultades jurisdiccionales que sí tiene la justicia. Por eso, como es un juicio político, se rige por las normas que están establecidas en el reglamento interno, que establecen que esta comisión, una vez que se reúne y trata las denuncias, va a proceder a analizar las mismas, se les va a entregar copia a todos los integrantes de la comisión que obran en la comisión en formato digital de cada una de las denuncias que han sido presentadas contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. No se puede destituir a un juez por el contenido de una sentencia. ¿Y por qué no se puede? Porque existe la división de poderes y porque el Congreso no es intérprete de última instancia de los conflictos judiciales. No nos corresponde eso, no es nuestra función, no funciona así una república. Y yo estoy a favor de los juicios políticos. Creo que todas las herramientas de control al poder hay que usarlos, no es que no hay que usarlos. Ahora, esto es parecido al 46. Perón, se cuestiona la calidad de los fallos, no se cuestiona la calidad de la justicia. Son dos procesos totalmente distintos. Por eso sí vamos a discutir este punto. Porque si se preocupan por la inflación, digamos, la Suprema Corte también es parte de este problema. ¿Por qué? Porque les quiero recordar que esta Suprema Corte es la que no le ha permitido al Poder Ejecutivo llevar adelante la posibilidad de que los servicios de comunicación e Internet sean públicos y permitan los aumentos desmedidos de un servicio que hoy es vital, que influye e impacta directamente también sobre la canasta inflacionaria. Seamos claros, digamos, estemos de acuerdo en algo. Este es un tema más de una agenda fundamental. Claro, porque estamos hablando de un poder del Estado que le tiene que garantizar a nuestros ciudadanos la plena garantía de que en ese poder hay independencia y transparencia, y hoy no lo hay. Ahí decía la diputada María Oceda que impacta las decisiones de la Corte Suprema, porque uno por ahí dice, bueno, a mí qué me importa lo que le pase a los jueces de la Corte Suprema. Bueno, esos jueces también influyen en tu billetera día a día, negándote la posibilidad, por ejemplo, de que el servicio de cable, internet sean considerados servicios públicos y que haya una tarifa social, por lo que te obligan a pagar lo que la empresa prestadora del servicio se le ocurra. Carlos Rosenkrantz, hay que decir que fue durante muchos años abogado del grupo Clarín, tal vez el oligopolio más grande con el que cuenta nuestro país, y que, como decía algún periodista la década pasada, deciden día a día sobre qué lees, escuchás, mirás y sobre todo lo que te informás. Una vez que Macri lo puso a Rosenkrantz en la Corte Suprema, automáticamente sacó de su currículum que había sido juez de la Corte Suprema, porque si no, obviamente se hubiera cuestionado eso, aunque ya todos sabían lo que hacía el juez en cuestión. Una problemática de la Corte Suprema que va mucho más allá de una disputa de poder entre los grandes grupos políticos de trascendencia en nuestro país, sino que, como te digo, por más que no creas en los políticos, por más que no creas o que digas que todos los políticos son iguales, hay que decir quería preguntarte, a ver si pensás que todos los jueces son iguales, o todos los abogados son iguales, o todos nosotros somos iguales, y no. Seguramente vamos a terminar llegando a la conclusión de que no todos somos iguales. Hay gente buena y gente mala en todos los ámbitos y estamentos, en este caso del Estado Nacional. Por ahí una frase de Dolina que parafraseaba a algún autor que decía que decir que todos los políticos son iguales es como decir que un ciego diga que todos los libros son iguales, y una gran verdad esa definición del gran maestro Alejandro Dolina. Otro de los puntos que también está en cuestionamiento y por lo que se abrió este juicio de la Corte Suprema son los fondos coparticipables que recibe y distribuye Nación. Hay que decir que en su momento, cuando
se traspasó de la nación a la ciudad los fondos tras la creación de la Policía Metropolitana, que era parte de la federal. Esos fondos fueron presupuestados en determinados puntos de nuestro PBI, de determinada cantidad de dinero, de todos los ingresos que el Estado recibe de todas las provincias. Bueno, una parte estaba destinada a la Policía Metropolitana, que como corresponde debía y debe funcionar para brindarle seguridad a los habitantes de la ciudad de Buenos Aires y a todos quienes visitamos en alguna ocasión la capital federal, porque también al estar centralizado todo en capital, bueno, tenemos que hacer trámites, bueno, por diferentes cuestiones siempre estamos ahí, por lo que la Policía Metropolitana tiene que contar con esos fondos legítimos. Lo que pasó es que le dieron un poquito o bastante más de lo que correspondía en el presupuesto pautado originariamente, por lo que hubo un reclamo por parte del Estado Nacional y esos fondos volvieron al Estado Nacional. La ciudad de Buenos Aires apeló ese fallo y eso generó de que la Corte Suprema fallara a favor de la ciudad de Buenos Aires, devolviéndole una parte, dejando abierto el expediente como una especie de un as sobre la manga que se guarda, porque no le devolvió todo lo que en principio el expresidente le había dado a la Policía Metropolitana y a la ciudad, sino que solamente le devolvió una parte a través de una medida cautelar, lo que genera aún más desazón en las demás provincias, como se le sigue entregando recursos a la ciudad más rica del país en desmedro de las demás provincias. El manejo discrecional de los fondos del Poder Judicial, también a cargo de la Corte Suprema, es uno de los puntos en conflicto y a los que hará referencia Ricardo Tailade, diputado del Frente de Todos, que también se expresa al respecto en el canal C5N. Pero te decía, la denuncia de Carrión nos va a permitir investigar los famosos fondos anticíclicos de la Corte, que no son otra cosa que plazos fijos, metidos en bancos que nadie sabe cuáles son, qué interés paga. Tengo entendido que son multimillonarios. Mirá, algunos están hablando de 1 billón de pesos. Ah, la pelota. Que solamente sirven para la timba, porque eso no hay un mango para un juzgado. No sé para qué tienen los fondos anticíclicos, pero esta denuncia nos va a permitir investigarlo. La otra cuestión interesante que nos va a permitir indagar, entiendo, es la relación de la Corte con el Banco Ciudad, que es el banco por el cual están obligados todos los juzgados a canalizar los depósitos judiciales ahí. Resulta, Pablo, te voy a decir algo, es decir, un juez hoy tiene que poner una plata de un expediente en un plazo fijo, tiene que caer en el Banco Ciudad, para resguardar un poco el valor de esa moneda. Bueno, le pagan a un depósito judicial el 12% anual, cuando el Banco Ciudad está pagando el 75%. Bueno, esa guita el Banco Ciudad la pone en otro lado y hace fortunas. Y hace negocio con la Corte. Porque la Corte tiene un convenio. 12%. 12%. ¿Pero por qué? 12%. Estoy viendo algunos expedientes, 12%. Es un escándalo. Bueno, lo que pasa es que está absolutamente tapado. Lo mismo los plazos fijos. El Banco Ciudad está millonario justamente por la justicia. Exacto. Bueno, no, entre otras cosas. En su momento Cristina sacó un decreto por el cual modificaba, o una ley, ya ni me acuerdo, una ley fue. Lo llevó al Banco Nación y obviamente la justicia lo cauteló, se armó todo un lío, terminaron volviendo al Banco Ciudad. Porque hay un curro, hay un negocio ahí que espero se pueda indagar a partir del sumario que entiendo la coalición cívica va a votar. Ahí escuchábamos al diputado Tailade que hacía referencia sobre los fondos que maneja discrecionalmente la Corte Suprema y bueno, la poca transparencia, por decir nula transparencia, que hay en todos los sectores del máximo Tribunal Supremo de Justicia de nuestro país.
Y sobre este tema, la Corte Suprema fue notificada sobre el avance del juicio político en el Congreso. Horacio Rosati, Carlos Rosenkrantz, Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti recibieron los respectivos avisos que va a continuar, la... A ver, vamos a ir para este lado. Aquí estamos. Decía que, bueno, la Corte Suprema, sus representantes, ya recibieron la notificación de que va a proseguir, a continuar el juicio que se les ha abierto en el Congreso de la Nación. Un tema que tal vez no le preocupa demasiado, creyéndose las máximas autoridades hoy por hoy, el gobierno de hecho, pero lo cierto es que avanza esta apertura del juicio político y ya fue notificado, por lo que ya saben que se llevará adelante este juicio contra los miembros integrantes de la Carta. Los oficios ya fueron entregados por la Comisión del Poder Legislativo. Según se informó, Rosati, Rosenkrantz, Maqueda y Lorenzetti recibieron en sus respectivos despachos los avisos durante el mediodía del lunes. La entrega de estos oficios fue realizada a las 13 por una comisión encabezada por Miguel Esteban López, subdirector del Poder Legislativo. Allí se les notificó que tienen derecho a presentarse a nombrar un abogado o a observar la documentación e ir a declarar cuando sean citados. Los miembros de la Corte fueron apuntados por el mal desempeño de sus funciones y por la comisión de posibles delitos. Los diputados por ese entonces dieron admisibilidad al juicio político. Lo ocurrido esa jornada llega luego de que el jueves pasado la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, presidida por la legisladora oficialista Carolina Galiard, aprobase la admisibilidad de los expedientes que se tramitan contra Rosati, Rosenkrantz, Maqueda y Lorenzetti. Con mayoría en comisión, el Frente de Todos se aseguró el aval del enjuiciamiento con 16 votos a favor y 15 en contra. Esto implica la posibilidad de la apertura del sumario para recabar las pruebas que sostengan la acusación contra los 4 miembros de la Corte. La resolución final de la comisión admite el proceso a los 4 miembros de la Corte Suprema por los 14 expedientes que se tramitan en la misma. A partir de ahora, el proceso de juicio político continuará con un periodo de investigación, recolección de pruebas y testimonios para concluir si se emitirá un dictamen acusando a cada uno de los jueces de la Corte. Se espera que esta etapa se extienda al menos 3 meses. El escrito de 12 páginas que componen la resolución del Frente de Todos hace hincapié en que los 14 pedidos promovidos acumulan más de 60 hechos que configurarían las causales habilitadas por la Constitución Nacional de mal desempeño y delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones y que, de ser probados, resultarían en gravísimas violaciones institucionales. Esto, una pausa aquí, cabe destacar que no es que se está en contra de los fallos, por más que evidentemente no están de acuerdo con algunos fallos de la Corte Suprema, sino por la parcialidad y la falta de objetividad y la posición manifiesta declarada casi por una fuerza política en desmedro de la totalidad de todos los argentinos. Esto va en contra de todos nosotros y nosotras, va en contra de la Constitución y es por eso que se abre el causal de juicio político. Es por eso que se tienen casi 60 posibilidades de delitos
que de ser probado, como dice la nota, resultarían en gravísimas violaciones institucionales y que daría pie a esta apertura de juicio político y a la condena a estos magistrados. ¿Cómo sigue el procedimiento? El dictamen de la Comisión de Juicio Político tiene validez durante 3 años, por lo que el proyecto podría ser debatido en la Cámara de Diputados en ese plazo, contemplando que el oficialismo no cuenta por el momento con la mayoría especial necesaria para ser aprobado, es decir, los 2/3 de los legisladores presentes. El jueves 16 viene una nueva etapa en la que vamos a presentar un programa con la planificación de cómo vamos a avanzar en las próximas semanas. Describiremos los hechos denunciados y vamos a tratar la solicitud de medidas de pruebas necesarias. Podemos incluir la citación a testigos y expertos, adelantó el titular del bloque oficialista en Diputados, Germán Martínez. Sobre la eventual comparecencia de los 4 magistrados en el Congreso, Martínez observó que en un juicio político se puede continuar con el trámite, aunque los acusados no concurran o no hagan su descargo por escrito. Esto no es un juicio penal, no importa si un magistrado no hace su descargo, el proceso sigue igual. En cambio, los testigos sí están obligados a concurrir. Es una figura diferente a la de los acusados. A los testigos se le puede aplicar el Código Procesal Penal, en el cual se contempla la posibilidad de traerlos a declarar con la fuerza pública. Así que un tema que va a dar mucha tela para cortar en este año, sobre todo en este año electoral. Así que una gran apuesta que está haciendo el oficialismo, enfrentándose a un poder concentrado como lo es la Corte Suprema, quien junto con algunos medios de comunicación y algunas empresas locales e internacionales configuran un factor de poder determinante en la realidad económica de todos nosotros, porque a través de la imposición o la creación de noticias falsas condicionan directamente muchas de nuestras decisiones del día a día. Lo que se ha llamado el lawfare, lo que ha generado que, por ejemplo, en el 2009 se haya hecho un golpe de Estado contra Manuel Zelaya en Honduras, en el 2011 se haya hecho un golpe de Estado contra Fernando Lugo en Paraguay, en el 2012 se haya intentado derrocar a Hugo Chávez, en Brasil se haya destituido a través de un juicio político en el Congreso a Dilma Rousseff, de que se haya encarcelado de manera ilegal a Lula da Silva, también en Brasil, de que Correa, expresidente de Ecuador, esté proscripto y exiliado hoy por hoy en Bélgica, de que se le haya hecho un golpe de Estado a Evo Morales en Bolivia, de que se haya destituido también a través del Parlamento a Luis Castillo en Perú, y de que, por ejemplo, se haya proscripto a la actual vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Sabemos un poder judicial que es la fuerza, el brazo armado hoy por hoy que tiene el poder económico internacional, como alguna vez lo fue el poder militar, la fuerza militar. Hoy los golpes de Estado son a través de la justicia, y es por eso que ese bastión de poder enquistado y esa gangrena que es para nuestra democracia, como lo es por hoy la Corte Suprema de Justicia, sea expuesta y sea expresada frente a la sociedad, el mal desempeño y sobre todo la parcialidad que tienen a la hora de tomar las decisiones. Ya vamos a llegar al final de este programa. Yo te agradezco por haber estado allí presente en esta nueva emisión de Fair News, Noticias en Contexto. El episodio 1 está abierto para todos los comentarios
a favor, en contra, lo que quieras expresar. Como siempre, serán bienvenidas las críticas positivas y negativas. Nos ayuda a seguir creciendo y nos ayuda a ampliar nuestro espectro, nuestra visión de la realidad, de la cotidianidad, y espero que también este programa sea un aporte, un mínimo aporte en la creación de una visión crítica de la realidad y de cuestionarnos todo, no solo consumir noticias digeridas, sino también nosotros poder tomarnos ese tiempo para reflexionar, para pensar y para, sobre todo, mejorar como sociedad. De mi parte, nada más. Nuevamente agradecerte por estar allí presente. No te olvides de suscribirte a nuestro canal, que es muy importante para nosotros. Déjanos tu like, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que estamos saliendo en vivo con cualesquiera que sea nuestra emisión del momento. Y seguinos en nuestras redes sociales. Mi nombre es Fernando Ponce y te espero el día de mañana para otro programa de Fer News. Desde ya, muchas gracias y bueno, sean todos ustedes bienaventurados.